Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino, tercera tanda del polémico ranking de mariscales de campo 2023. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. No olviden dejar las 5 estrellas en Spotify, el like en YouTube y por supuesto compartirle este podcast a un amigo que disfruta la NFL. Continuamos. Puesto número 12 de mariscales de campo. Jared Goff. Jared Goff, el mariscal de campo de los Detroit Lions el año anterior. Goff completó el 65% de sus pases, 4,438 yardas. La sexta mayor cantidad de yardas en toda la NFL en el 2022. Lanzó 29 touchdowns Goff con los Lions, quinta mayor cantidad de touchdowns en el 2022 para cualquier mariscal de campo. Además tuvo 7 intercepciones, la menor cantidad de intercepciones para un mariscal de campo que jugó los 17 partidos en la NFL. De hecho, cuando hablamos de Goff, usualmente no hablamos de un mariscal de campo que cuida muchísimo el balón, pero Goff ha lanzado 8 o menos intercepciones, ojo a esto, en 4 de sus 7 temporadas en la NFL, es decir, menos de doble dígito en 4 de sus 7 temporadas en la NFL. Eso lo hace un mariscal de campo que realmente, si lo vemos a nivel de números, cuida bastante el balón. Los 29 touchdowns que lanzó con los Lions fue la segunda mayor cantidad en su carrera, solo por detrás de las 32 anotaciones que había lanzado en el 2018. Ese fue el año en que los Rams llegaron al Super Bowl contra el equipo de New England. Ese fue el Super Bowl 53, si no me equivoco. Para mí, personalmente, a mí me parece que Jared Goff tiene una mala reputación que no se ha ganado realmente. Para mí es un buen mariscal de campo. Hay momentos donde me parece un muy buen mariscal de campo. Tiene pinceladas de muy buen mariscal de campo. La consistencia yo entiendo que es un problema con él. Y el hecho de que, seamos honestos, tipos como él, como Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo, Ryan Tannehill, son tipos que su semblante no les ayuda mucho porque parece que no les importa, ¿no? Pero realmente me parece un buen mariscal de campo y me parece que Goff, ahora con los Lions y con esta ofensiva que tiene Ben Johnson, que es el coordinador ofensivo de Detroit, puede llevarlo inclusive hasta el siguiente nivel. Tenemos como que quedamos atrapados en esa idea de que Jared Goff es aquel mariscal de campo que solo le puso 3 puntos a la defensiva de los Patriots en el Super Bowl 53, pero no hemos visto no solo cómo ha evolucionado, sino cómo se ha mantenido como un buen mariscal de campo. Es el puesto número 12. Como les repito, creo que ya se ha establecido en Detroit y viene un año bastante interesante para él. Tiene varias alas abiertas suspendidas por el tema de las apuestas y eso hay que tenerlo ahí como en pinzas. Pero en general me parece que Goff merece un poquito más respeto del que se le da en la NFL. De hecho, dentro de la encuesta que hacemos en NFL Latino a través de Instagram, nos pueden seguir ahí como @NFL Latino TV. La mayoría del porcentaje era que merecía una peor posición. Y yo entiendo en general que esa es la percepción número uno, lo primero es que pensamos con Jared Goff. No es uno de los mejores de la NFL. Para mí, el tipo tal vez no será top 10 o de la crema, ni mucho menos, pero siempre anda ahí rondando. Y tuvo un buen año el año anterior y aquí lo estamos premiando precisamente por esos números que les mencioné. Número 11, que entra dentro de estos mariscales de campo que les acabo de mencionar. Ese semblante, la cara, realmente no les ayuda. Kirk Cousins, mariscal de campo de los Minnesota Vikings, completó casi el 66% de sus pases el año anterior, 4,547 yardas, la segunda mayor cantidad de yardas de su carrera. En el 2016, que fue la mayor cantidad de yardas que tuvo, lanzó 4,917, eso fue con Washington. No ha regresado a un número de esos, pero, ojo a este detalle, Cousins ha lanzado más de 4,000 yardas en 7 de sus últimas 8 temporadas, lo que significa que a pesar de que no nos encante, porque a mí no me encanta Kirk Cousins, es un mariscal de campo consistente, de un punto de medio hacia bueno y por momentos muy bueno. No me atrevería ya a ponerlo en el tope así de excelente o la crema, ni mucho menos, pero sí me parece un mariscal de campo que cumple con lo que le pide Minnesota. Por supuesto, se ha quedado corto en postemporada, eso lo tenemos claro. Tiene marca de 1 victoria y 3 derrotas en playoff. El año pasado perdió con el equipo de los Giants, que en teoría en el papel se veía como equipo inferior, pero siempre le falta esa sangre. Eso es lo que le hace falta a tipos como Cousins, como Goff, como Tannehill, como Jimmy Garoppolo, esa sangre en los momentos apremiantes
que no los hace tomar el siguiente paso para ser un mariscal de campo ya de la élite, ¿no? Cousins el año pasado lanzó 29 touchdowns, cuarta mejor marca de su carrera. Lanzó sí 14 intercepciones, lo cual es muchísimo. Es la mayor cantidad de toda su carrera, las 14 intercepciones, que tuvo en el 2022. Pero esto también coincide con que lanzó 643 pases. La mayor cantidad de pases en toda su carrera, ya sea con Minnesota o con Washington. Le pusieron el balón muchísimo en las manos con la nueva ofensiva que tuvo Minnesota el año anterior. De hecho, solo 3 mariscales de campo lanzaron más pases que Cousins el año anterior. Tom Brady, que fue el que lanzó más por parte de los Buccaneers, Justin Herbert de los Chargers y por supuesto Patrick Mahomes, que siempre le confían muchísimo a nivel ofensivo en el lado de Kansas City. Como les digo, Cousins es un mariscal de campo consistente. Le falta sangre en momentos importantes, ya tiene 34 años, se le está yendo el tren para poder hacer algo a nivel de postemporada. Para mí, Cousins es un mariscal de campo que él valora más el tema de sus contratos, sus buenos números y estadísticas, y no está tan interesado tanto en el tema de ganar en postemporada anillos y este tipo de situaciones. Le ha faltado ese detalle a Kirk Cousins, por eso se queda al margen del top 10. Yo creo que para que entre al top 10, la verdad, necesitamos que se muestre algo en enero, y ese ha sido el talón de Aquiles de Kirk Daniel Cousins, mariscal de campo número 11 en nuestro ranking. Vamos al número 10. Polémico. Este es un nombre siempre polémico dentro de cualquier ranking, en cualquier posición. Y es por su personalidad, pero también por el equipo el que él representa. Estamos hablando del número 10, Ryan Dakota Prescott. Dak Prescott. El año pasado solo jugó 12 partidos. Completó el 66% de sus pases, lanzó apenas 2.860 yardas, como le digo, solo jugó 12 partidos. Tuvo 23 touchdowns, que esto curiosamente lo quiero traer a cotación porque siempre lo uso como barra de... A ver, con la propuesta de Daniel Jones, ¿no? Que solo lanzó 15. Entonces, aquí hay 8 touchdowns más de Dak con menos partidos. Eso siempre es importante, aunque lanzó 15 intercepciones, que fue la mayor cantidad de la temporada para cualquier mariscal de campo. De hecho, de ahí es que parte el despido que tuvo Kellen Moore, coordinador ofensivo, que ahora está en los Chargers, ya no estará con Dallas, y el que tomará las jugadas en Dallas es Mike McCarthy. No sé si eso realmente sea una buena noticia para el equipo de los Cowboys. Prescott, al igual que el tema de Cousins, es un tipo que se ha quedado un poco corto en postemporada, aunque el año pasado tuvo una de sus mejores actuaciones en playoff en aquel juego contra los Buccaneers en Tampa, cuando retiró básicamente a Tom Brady. En ese encuentro lanzó más de 300 yardas y 4 touchdowns, su mejor partido en postemporada, por supuesto, en toda su carrera. El problema es que se ha quedado 2 años consecutivos contra San Francisco en playoff. Bueno, eso no es algo por lo cual sentirse... no sea avergonzado, ¿no? Hay muchos mariscales de campo que se quedan recurrentemente contra San Francisco. Así ha sido toda la carrera, por ejemplo, de Aaron Rodgers. Le ha pasado en los últimos 2 años a Dak. El año anterior, es decir, el año tras anterior, 2021, Dak había lanzado 37 touchdowns, 10 intercepciones y 4.400 yardas. Para mí ese mariscal de campo todavía existe. Tiene que demostrarlo con consistencia, mantenerse sano los 17 partidos. Con una nueva ofensiva habrá que ver si puede cumplir esto. Tendrá a Brandon Cooks como nuevo aliado, que fue intercambiado de parte de Houston. Para mí Dak está ahí al borde del top 10. Ante la salida de Tom Brady, el retiro de Tom Brady, se abre un espacio en el top 10. Y por eso es que Dak cae ahí. Entiendo que a muchos no les parezca que sea mariscal de campo top 10, pero tampoco tenemos tantísimos grandes mariscales de campo. La crema de la NFL realmente son top mariscales de campo. Pero a partir de eso, del puesto 8 hacia adelante, es donde entra estas variables que complica un poco la situación de decir, bueno, top 10 parece ser como un estandarte muy interesante, pero realmente a veces se queda corto cuando vemos nombres como Kirk Cousins, como Jared Goff, como Dak Prescott peleando por ese último puesto. Pero bueno, Dak cae en nuestro puesto número 10 en el ranking 2023. Puesto número 9. Alguien que debuta en el top 10 del ranking de NFL latino, William Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, que completó el 66% de sus pases el año anterior, 4.113 yardas, 25 touchdowns y solo 8 intercepciones.
un giro de 180 grados con la llegada de Doug Peterson a la ofensiva de los Jaguars. Peterson lo que hizo fue mantener al equipo en un margen de decir, bueno, con Lawrence vamos a llegar progresivamente cada vez más alto. Anteriormente con Urban Meyer, la verdad es que el equipo no parecía ser una franquicia de NFL. Doug Peterson, campeón del Super Bowl con los Eagles, un adulto en el campo, calmó a Trevor Lawrence y le dijo, esto es lo mejor que puedes hacer, vamos a llevarte al siguiente nivel. Lanzó más de 4,000 yardas, 25 touchdowns y menos de 10 intercepciones. Ganó su primer partido de playoff en aquel regreso contra los Chargers, venciendo a Justin Herbert y compañía, ¿no? Y curiosamente, ya que lo vamos a tocar en un tema de 9 contra 10, Trevor Lawrence contra Dak Prescott, le ganó el partido a Dak, en un partido que fue de muchísimos puntos el año anterior. Lawrence en ese partido contra Dak lanzó 318 yardas y 4 touchdowns. Me parece que él está aprendiendo, sigue mejorando, apenas está en su segundo año y tiene todo el talento para ser uno de los mejores mariscales de campo de la NFL. Compitió contra Kansas City en aquel juego de postemporada, se quedó corto, pero me parece que los Jaguars con Lawrence están en excelente camino. Es nuestro puesto número 9. Esperaría que en los próximos años siga avanzando en el ranking y eventualmente vamos a los Jaguars, ya sea en una final de la conferencia americana, ¿por qué no en un Super Bowl? Para eso fue que lo draftearon número 1 en el 2021. Puesto número 8. También polémico. Se los dije al inicio del podcast. Este es un ranking bastante controversial. Russell Wilson, mariscal de campo de Denver. Sí, yo entiendo. ¿Cómo vas a poner a Wilson top 10 después de la temporada tan pobre que tuvo en su debut en Denver? Pero a ver, no vamos a matar la carrera de Wilson solo por un mal año y por culpa de un entrenador en jefe en su momento, Nathaniel Hackett, que nunca había sido entrenador en jefe, que se dedicó a ser entrenador en jefe y play caller, coordinador ofensivo de los Broncos, y nunca había hecho esa triple labor, ¿no?, en conjunto. Y Hackett me parece que nunca entendió lo que era Russell Wilson como mariscal de campo. Optó por poner una ofensiva más cercana a lo que él hacía en los Packers, y eso no es lo que funcionó con Wilson. Por supuesto, eso arrojó el peor año de Russell en su carrera. Entiendo que hay mucha gente que no le cae bien Russell Wilson y es uno de los jugadores que ha tenido peor percepción desde que llegó a Denver, pero a mí, yo mantengo que sigue siendo uno de los mejores 10 mariscales de campo de la NFL y no lo voy a matar solo por un mal año. Especialmente porque espero que se recupere, tal vez no a un nivel increíble, pero sí espero una mejor versión ahora de la mano de Sean Payton, que para mí es uno de los mejores entrenadores en jefe de toda la NFL. Wilson el año anterior completó apenas el 60% de sus pases, lanzó 3,524 yardas, que curiosamente son más yardas que su último año en Seattle. Lanzó 16 touchdowns, que bajo la vara de medición de Daniel Jones es una más que Daniel Jones. 11 intercepciones, por supuesto. Y aquí hay un detalle del cual no hablamos lo suficiente cuando se discute la situación de Russell Wilson. Además del tema de Nathaniel Hackett, que por supuesto fue muy, muy malo en cuanto a entrenador en jefe y coordinador ofensivo y demás, ¿no? Y por supuesto, de ahí parte que lo despidan. Los Broncos perdieron 3 jugadores en la línea ofensiva el año anterior y varios receptores que cayeron a nivel de lesiones. De hecho, los Broncos fueron el equipo que más lesiones sufrió en el 2022. Eso dio al traste con que Russell Wilson fuese el mariscal de campo más capturado de toda la liga en el 2022 y el más golpeado. Tuvo 55 capturas en su contra, la misma cantidad que Justin Fields, que es un mariscal de campo que se mueve más, ¿no? Y que también tuvo una línea ofensiva porosa. En este caso, Wilson y Fields, los dos mariscales de campo con más capturas en el 2022. ¿Por qué me aferro a Wilson y mantengo que sigue siendo uno de los mejores 10 mariscales de campo, especialmente ahora con la llegada de Sean Payton? Hace un par de años atrás, Wilson había lanzado 40 touchdowns, solo 3 intercepciones. A mí me parece que sigue existiendo algo ahí. Ahora, también está la presión del tema Wilson, de que tiene que rendir, porque su salario es increíblemente alto y todavía, créanme, todavía ni siquiera en el 2023 ha llegado a golpear en el tope salarial a los Broncos. 2024 y 2025 va a ser absurdo lo que le va a costar la presencia de Russell Wilson a esa ofensiva de los Broncos. Pero bueno, Wilson se mantiene en nuestro puesto número 8 en el ranking de mariscales de campo. Entiendo, controversial y demás, pero bueno, ya les di mis razones. Puesto número 7. Nadie avanzó en el ranking más que Jalen Alexander
Hurts. Jalen Hurts, nuestro puesto número 7, mariscal de campo de los Eagles, que estuvo presente en el Super Bowl 57 hace unos meses atrás, completó el 66% de sus pases. Además tuvo 3.701 yardas por pase, añadiendo 760 yardas por tierra. Es decir, en total tuvo 4.461 yardas Jalen Hurts. Yo mantengo este tipo de mariscales de campo. Siempre hay que unir las yardas, siempre hay que unir los touchdowns, porque son mariscales doble amenaza, y verlos solo por lo que hacen a nivel de pase es muy injusto, porque presentan pues una complejidad mucho más grande a nivel de defensa. Entonces siempre me gusta hablar de estos mariscales de campo que son móviles, con el tema de yardas y touchdowns por pase y por tierra. Hablando del tema de touchdowns, tuvo 22 touchdowns por pase, 13 por tierra, lo cual suma 35 touchdowns en general para la temporada de Jalen Hurts. Curiosamente, en el tema de las touchdowns por tierra, los 13 touchdowns significaron la misma cantidad de anotaciones que, por ejemplo, running backs como Derrick Henry y Austin Ekeler. Derrick Henry, por supuesto, es uno de los mejores running backs de toda la NFL. Y Austin Ekeler, una máquina de anotar y de puntos en el fantasy fútbol. Así que es curioso y vale darle una palmadita en la espalda de Jalen Hurts con esos 13 touchdowns que tuvo por tierra en el 2022. El único running back que realmente tuvo más touchdowns que Hurts por tierra fue Jamal Williams, que fue jugador de los Detroit Lions el año anterior y este año va a aparecer con los New Orleans Saints. Williams tuvo 17 touchdowns, pero básicamente era ese running back buitre, ¿no? Que llegaba a la zona a la zona roja, pedía el balón y encontraba la zona de anotación. Además, en cuanto a pase, Jalen Hurts tuvo un rating de pasador de 101.6. Es el segundo mejor rating de pasador para un mariscal de campo que jugó 15 partidos o más en la temporada 2022, solo por detrás del MVP Patrick Mahomes. Y el Super Bowl, señores. El Super Bowl de Jalen Hurts lo pone, me parece a mí, inclusive en otro nivel. Lo mantengo 7, pero estoy con todas las puertas abiertas para ponerlo mucho más adelante en años venideros. El Super Bowl, Jalen Hurts completó el 71% de sus pases ante Kansas City. Lanzó 304 yardas y tuvo 4 touchdowns totales. Para mí, esa noche que estuvimos en Arizona, Jalen Hurts fue el mejor jugador de los 22 y resto que estuvieron en el campo. Fácil. Por encima inclusive del que ganó el MVP en esa noche, que fue Patrick Mahomes, y que entiendo que ese MVP y ese premio usualmente se lo dan al mariscal de campo del equipo que gana el Super Bowl. Pero Jalen Hurts, lo que jugó esa noche fue una barbaridad. Lamentablemente para él, el único error que tuvo en el partido fue aquel fumble que terminó en la zona de anotación de parte de la defensiva de Kansas City y le ayudó muchísimo a los Chiefs para ganar el Super Bowl 57. La evolución de Jalen Hurts de ser número 23 el año pasado a ser número 7 este año, absolutamente impresionante. Hay que darle también mérito al coordinador ofensivo Shane Steichen, que ahora es el entrenador en jefe de Indianapolis. Así que hay que ver cómo mantiene esa evolución Hurts ante la salida de Steichen, que ya no va a estar y va a estar en Indy. Su nuevo coordinador ofensivo es Brian Johnson, que era el entrenador de mariscales de campo de los Eagles el año anterior. Así que ya tienen una relación con Hurts. No debería cambiar muchísimo, aunque yo mantengo que este tema de llamar jugadas, plantear a nivel ofensivo, siendo el coordinador, tiene todo un ritmo, tiene todo un arte. Entonces hay que ponerle ahí un asterisco para ver cómo es que va a funcionar Jalen Hurts ahora con Brian Johnson siendo el coordinador ofensivo de los Eagles. Jalen Alexander Hurts es nuestro mariscal de campo número 7 en el ranking 2023. Y para terminar esta tanda tenemos el puesto número 6, Lamar Demetrius Jackson. Lamar Jackson, quien jugó solo 12 partidos el año anterior, completó el 62% de sus pases. Ojo a esto, tuvo en total 3.006 yardas, solo jugó 12 partidos, 2.242 yardas por pase, 764 yardas por tierra, que curiosamente, a pesar de que Lamar solo jugó 12 partidos y no se presentó en el campo en el último mes de competencia para Baltimore, las 764 yardas fueron la mayor cantidad para cualquier jugador de Baltimore por tierra, lo cual dice mucho, ya sea del pobre juego por tierra que tuvieron los Ravens el año anterior o de lo muchísimo que significa Lamar Jackson en esa ofensiva
de John Harbaugh. 17 touchdowns para Lamar Jackson por pase, 3 touchdowns por tierra, 20 touchdowns en total. Yo tenía el año pasado en los diferentes podcasts, mencioné que a mí me parecía que Lamar Jackson no quería entrar a la zona de anotación corriendo el balón, porque tenía este detalle de que no quería lesionarse, porque estaba en año de contrato, estaba peleando sus tantos millones. Entonces, mucha gente que lo tenía en el fantasy se quedó esperando que reventara a nivel ofensivo por tierra en cuanto a touchdowns. Y yo creo que sí, este año 2023 vamos a ver una mejor versión de Lamar Jackson, porque ya tiene su dinero garantizado y demás, puede jugar libremente sin pensar en el tema de las lesiones y demás. Jackson lanzó solo 7 intercepciones el año anterior. Curiosamente, y esto es un detalle del cual no había notado yo, y habrá que poner mucha atención a nivel futuro con la situación de Lamar Jackson. Lamar Jackson solo ha lanzado más de 3,000 yardas aéreas una vez en toda su carrera. Y fue en el 2019 cuando ganó el MVP. Más de 3,000 yardas. Después de ahí, menos de 3,000 yardas cada vez que tiene una temporada completa o a medias, ¿no? Que ha sido el caso de los últimos 2 años. El tema es que él añade, por supuesto, sus yardas por tierra. En promedio, Lamar Jackson añade 900 yardas por tierra cada temporada, lo cual es brutal, es casi de running back, ¿no? Entiendo que el tema de las bromas con Jackson es eso, que es un running back jugando en la posición de mariscal de campo. A mí me parece un mariscal de campo y que en esta temporada debería mostrar mucho por la llegada de Odell Beckham Jr., habrá que ver cuál versión de Odell Beckham Jr. tendremos, y por la llegada del novato Zay Flowers, que fue elegido también en primera ronda y que le va a ayudar muchísimo a Lamar Jackson en el juego aéreo. Ahora, también tiene la presión de que tiene que cargar con el contrato más alto de toda la NFL, ¿no? Lo cual significa que tiene que rendir luego de la cantidad absurda que le dio el equipo de los Ravens en su nuevo contrato. Pero bueno, Lamar Jackson en nuestro puesto número 6. Entiendo que por las últimas 2 temporadas él no ha estado o no ha terminado todo el año, pero sigue siendo una absoluta amenaza, uno de los mejores mariscales de campo que tenemos en la NFL, y ojalá pueda evolucionar, ¿no? Porque cada año que pasa, a mí me parece que Lamar Jackson tiene que ir cortando el tema de ser un jugador que corre y sale de la bolsa de protección, y tiene que basarse más en ser un jugador más de pase, ¿no? Porque así es como evolucionan los mariscales de campo y como envejecen realmente. Jackson todavía sigue siendo un jugador muy joven, apenas tiene, si no me equivoco, 26 años, va a entrar en el prime de su carrera, pero bueno, ha sufrido algunos golpes que han sido interesantes. Es nuestro puesto número 6 en el ranking 2023, Lamar Jackson. Nos quedan 5 nombres, ustedes saben cuáles son los 5 nombres, lo que no saben es el orden, y por eso les pido que se queden con nosotros en el ranking en este podcast, que le compartan el podcast a un amigo, que le dejen el like al video de YouTube, y por supuesto que dejen las 5 estrellas en Spotify y Apple. Nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_X y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.